Los padres de mi estudiante exigieron que escribiera una carta de disculpas porque su hijo reprobó mi clase. Les mostré la verdadera naturaleza de su hijo. Los padres de mi estudiante Carlos se quejaban de por qué su hijo tenía calificaciones bajas, aunque era un mocoso malcriado y grosero, que pasaba cada clase perturbando las lecciones y negándose a hacer cualquier trabajo. La señora Morales y su esposo Ricardo programaron una reunión exigiendo saber por qué su hijo brillante estaba reprobando 8º grado de español cuando obviamente era talentoso y yo claramente no lo estaba desafiando lo suficiente. Se sentaron frente a mí en la oficina del director, alegando que Carlos les dijo que yo nunca enseñaba nada útil y solo daba trabajo de relleno mientras favorecía a estudiantes menos inteligentes que necesitaban atención extra. La señora Morales dijo que Carlos se aburría en mi clase porque el material estaba por debajo de su intelecto avanzado y por eso no participaba en las tareas sin sentido que distribuía. Ricardo añadió que Carlos siempre había estado adelante de sus compañeros y maestros tradicionales, como yo no podían manejar estudiantes que pensaban fuera de la caja. Exigieron que creara un currículo especial, avanzado solo para Carlos, que involucrara su mente superior, en lugar de forzarlo a seguir las mismas lecciones que estudiantes promedio. El director, señor González, se sentó ahí tomando notas, mientras los Morales explicaban cómo el genio de su hijo estaba siendo suprimido por mis métodos de enseñanza inadecuados y currículo desactualizado. Dijeron que Carlos merecía algo mejor que una maestra que no podía reconocer talento excepcional cuando estaba sentado en su salón siendo fallado por el sistema. La señora Morales realmente dijo que Carlos les había contado que yo tenía celos de su inteligencia y deliberadamente le daba malas calificaciones para proteger mi ego de ser desafiado por un niño de 13 años más inteligente que yo. Ricardo exigió que todas las calificaciones de Carlos fueran cambiadas a 10 inmediatamente y que escribiera una carta de disculpas por dañar el expediente académico de su hijo con mi incompetencia. Amenazaron con ir a la junta escolar sobre prácticas de calificación discriminatorias si el expediente de Carlos no se arreglaba para reflejar sus verdaderas habilidades. Lo que no sabían era que había estado manteniendo registros detallados del comportamiento real de Carlos, incluyendo su negativa a entregar 37 tareas, su hábito de dibujar figuras inapropiadas en lugar de tomar notas, y su constante interrupción de otros estudiantes que trataban de aprender. Carlos me había llamado estúpida frente a toda la clase, había lanzado libros a otros estudiantes y escrito groserías en sus exámenes en lugar de respuestas. Me dijo que sus padres dijeron que la escuela era inútil y los maestros eran profesionales fallidos que no podían tener éxito en el mundo real. Cuando les mostré a los Morales los exámenes reales de Carlos, cubiertos de dibujos de dedos medios y groserías en lugar de respuestas de ensayo, la señora Morales dijo que estaba expresando frustración con preguntas confusas que no estimulaban su creatividad. Cuando presenté 37 tareas faltantes, Ricardo dijo que la tarea era obsoleta y Carlos aprendía mejor a través de experiencia que trabajo repetitivo. Cuando les puse una grabación de Carlos llamándome idiota que no merecía respeto, dijeron que estaba practicando asertividad y yo no debería ser tan sensible. Fue cuando decidí que los Morales necesitaban experimentar la verdadera naturaleza de su hijo, sin el filtro de sus mentiras. Organicé para que observaran la clase a través de un espejo bidireccional, sin que Carlos supiera que estaban viendo. Se sentaron en el cuarto de observación, seguros de que verían a su hijo genio siendo oprimido por enseñanza incompetente. En cambio, vieron a Carlos entrar 5 minutos tarde y anunciar que esta clase era inútil, igual que la maestra. Lo vieron negarse a sacar su cuaderno y en lugar empezar a lanzar ligas a la chica frente a él. Cuando comencé la lección sobre Shakespeare, Carlos declaró en voz alta que Shakespeare era para perdedores, y sus padres dijeron que solo idiotas estudiaban escritos de gente muerta. La cara de la señora Morales se puso roja cuando escuchó a su hijo citar sus comentarios privados sobre educación. Vieron a Carlos arrugar su hoja de trabajo y lanzarla a otro estudiante mientras declaraba que sus padres me harían despedir si le daba otra mala calificación. Ricardo se movió incómodamente cuando Carlos se jactó de que su papá dijo que los maestros eran niñeras de salario mínimo que no podían conseguir trabajos reales. Cuando le pedí a Carlos que leyera una página en voz alta, dijo que leer era para nerds, y su madre le dijo que la gente exitosa contrataba a otros para leer por ellos. Los Morales vieron a su hijo pasar toda la clase dibujando figuras obscenas, lanzando cosas a compañeros e interrumpiendo en voz alta a cada estudiante que trataba de responder preguntas. Cuando una chica tímida finalmente tuvo valor para compartir su ensayo, Carlos se rió y dijo que era basura, como todo lo que crean los perdedores. La chica empezó a llorar, y Carlos dijo que las lágrimas eran para débiles, cuyos padres no les enseñaron a ser ganadores. La señora Morales estaba llorando también, viendo a su hijo intimidar a otros niños mientras usaba sus palabras como armas.
Cuando la clase terminó, Carlos se quedó atrás y me dijo que sus padres me harían despedir en la reunión de hoy, y no podía esperar a verme llorar. Dijo que su madre me llamó fracaso patético, que tenía celos de familias exitosas, y su padre dijo que probablemente me hice maestra porque no podía hacer nada más. Se fue riéndose sobre cómo sus padres siempre le creían en lugar de maestros estúpidos. Los Morales regresaron a la oficina del director devastados por lo que habían presenciado. La señora Morales se dejó caer en la silla del cuarto de observación y enterró su cara en sus manos. Sus hombros temblaron mientras lloraba. Ricardo se quedó contra la pared como si alguien lo hubiera congelado en su lugar. Su confianza anterior había desaparecido completamente y solo miraba a la nada. El señor González les dio un minuto antes de hablar en voz baja y preguntar si querían agua o necesitaban un descanso antes de continuar hablando. La señora Morales negó con la cabeza sin levantar la vista, y su llanto se volvió más silencioso, pero no se detuvo. Ricardo finalmente se movió y caminó para poner su mano en el hombro de su esposa, pero se veía perdido, como si no supiera qué más hacer. El cuarto de observación se sentía demasiado pequeño y demasiado silencioso, excepto por el llanto de la señora Morales. Me senté en mi silla observándolos y me sentí mal por ellos, aunque habían llegado aquí hace una hora, exigiendo que me disculpara y cambiara las calificaciones de su hijo. Habían estado tan seguros de que yo era el problema y tan confiados de que Carlos era este genio incomprendido. Ahora habían visto exactamente con lo que yo lidiaba cada día en mi salón de clases. El señor González sacó una caja de pañuelos del cajón de su escritorio y la puso sobre la mesa entre nosotros. La señora Morales finalmente tomó uno y se secó los ojos, pero aún no podía mirar a nadie. Levantó su cabeza y me miró con ojos rojos e hinchados. Su voz salió quebrada y áspera cuando preguntó cuánto tiempo Carlos había estado actuando así. Le dije la verdad de que había sido lo mismo desde la primera semana de clases en septiembre. Por eso empecé a escribir todo tan cuidadosamente y guardar todos sus papeles y grabar cuando decía cosas en clase. Expliqué que sabía que los padres no creerían simplemente a una maestra diciendo que su hijo era un problema, así que tenía que tener pruebas de todo. Ricardo se alejó de la pared y se hundió en la silla junto a su esposa. Dijo que no tenía idea de que su hijo era capaz de tratar a la gente de esa manera. Su voz sonaba hueca, como si alguien le hubiera sacado todo el aire. La señora Morales empezó a llorar de nuevo y dijo que no podía creer que las palabras que salían de la boca de Carlos fueran cosas que ella había dicho en casa. Siguió repitiendo que le había enseñado a ser cruel sin siquiera darse cuenta. No sabía qué decir a eso porque era cierto, pero decirlo en voz alta parecía cruel. Ricardo puso su cabeza en sus manos y dijo que habían estado diciéndole a Carlos por años que la escuela era una pérdida de tiempo y los maestros no sabían nada. Dijo que habían hecho que Carlos pensara que ser irrespetuoso era lo mismo que ser fuerte. El señor González se inclinó hacia adelante en su silla y dijo: «Necesitamos hablar sobre qué pasa después con la educación y comportamiento de Carlos». Explicó que habría consecuencias, pero también sistemas de apoyo para ayudar a Carlos a aprender mejores maneras de actuar. La señora Morales saltó inmediatamente y dijo que aceptarían cualquier cosa que la escuela decidiera que estaba bien, porque claramente su juicio sobre su hijo estaba completamente equivocado. Lo dijo rápido, como si necesitara sacar las palabras antes de perder el valor. Ricardo añadió que me debían una disculpa por todas las acusaciones que habían hecho y por exigir que escribiera esa carta. Me miró directamente por primera vez desde que regresaron del cuarto de observación. Su cara estaba roja y se veía avergonzado. Podía ver que hablaba en serio con la disculpa y no lo estaba diciendo solo porque tenía que hacerlo. La señora Morales asintió y dijo que lo sentía mucho por llamarme celosa e incompetente y todas esas otras cosas horribles. Dijo que había estado completamente equivocada sobre todo. Les dije que aceptaba sus disculpas y apreciaba que las dijeran. Luego expliqué que mi mayor preocupación no era sobre mí o mis sentimientos, sino sobre los estudiantes que Carlos había estado intimidando y molestando todo el semestre. La chica tímida que lloró hoy no era el primer niño que Carlos había atacado, y probablemente no sería la última si nada cambiaba. Dije que Carlos había estado persiguiéndola una y otra vez por meses. Otros estudiantes habían aprendido que era más seguro quedarse callados en clase que arriesgarse a decir algo y hacer que Carlos se burlara de ellos. La cara de la señora Morales se puso aún más pálida y se veía horrorizada. Preguntó si podía decirle cuáles estudiantes habían sido afectados para poder disculparse con sus padres personalmente. Sus manos temblaron cuando alcanzó otro pañuelo. Entendí por qué quería hacer eso, pero también sabía que no era tan simple. Ricardo se veía enfermo como si pudiera vomitar y preguntó cuántos niños Carlos había tratado mal. Le dije honestamente que no eran solo algunos estudiantes, sino básicamente toda la clase en diferentes momentos. El comportamiento de Carlos había afectado la capacidad de todos de aprender,
porque nadie quería participar cuando sabían que probablemente diría algo cruel sobre cualquier cosa que compartieran. El señor González intervino gentilmente y dijo: necesitamos enfocarnos en las necesidades inmediatas de Carlos, en lugar de la culpa que están sintiendo sus padres. Sugirió traer al consejero escolar para averiguar si Carlos necesitaba ayuda extra, más allá de las cosas disciplinarias normales. Ricardo estuvo de acuerdo inmediatamente y dijo que cooperarían completamente con cualquier evaluación o terapia que la escuela quisiera hacer. La señora Morales asintió y se secó los ojos de nuevo. Dijo que pagarían por terapia privada también, si la escuela pensaba que eso ayudaría. El señor González tomó una nota en su libreta y dijo que era bueno escuchar eso. Explicó que los patrones de comportamiento de Carlos eran bastante serios y habían estado ocurriendo por meses, así que arreglarlo tomaría tiempo y esfuerzo consistente de todos. No sería una solución rápida donde Carlos fuera a una sesión de consejería y regresara perfecto. Ricardo dijo que entendían y estaban listos para hacer lo que fuera necesario por todo el tiempo que fuera necesario. La señora Morales preguntó qué pasaría con Carlos en la escuela mientras todo esto se organizaba. El señor González dijo que Carlos probablemente sería suspendido por algunos días mientras creaban un plan y que cuando regresara habría reglas estrictas sobre su comportamiento con consecuencias inmediatas si las rompía. Pasamos los siguientes 20 minutos programando una reunión de seguimiento para dentro de 2 días, que incluiría al consejero y un especialista en comportamiento del distrito. El señor González sacó su calendario y verificó cuándo todos podrían reunirse. La señora Morales escribió la fecha y hora en su teléfono con manos temblorosas. Luego preguntó si podía hablar con los estudiantes que Carlos había lastimado para disculparse directamente. El señor González negó con la cabeza y explicó que eso no sería apropiado sin que sus padres estuvieran de acuerdo primero, y podría en realidad empeorar las cosas para esos niños. Dijo que tener a la madre de Carlos apareciendo podría hacerlos sentir incómodos o asustados, o como si estuvieran en problemas de alguna manera. La cara de la señora Morales se desplomó y asintió lentamente. Dijo que entendía, aunque era claro que realmente quería disculparse con ellos. Luego preguntó qué debían decir ella y Ricardo a Carlos cuando llegara a casa de la escuela hoy. Su voz era pequeña e incierta, como si no confiara en sí misma para manejar a su propio hijo más. Ricardo miró al señor González, esperando una respuesta también. Hablé y sugerí que empezaran preguntando a Carlos sobre su día, sin decirle que habían visto la clase. Dejarlo tener una oportunidad de ser honesto sobre lo que pasó y cómo actuó. Ricardo se veía dudoso, y dijo que basándose en lo que acababan de ver, Carlos probablemente mentiría, y les diría que todo estaba bien como siempre hacía. El señor González estuvo de acuerdo en que eso era probablemente lo que pasaría, pero dijo que aún era importante darle a Carlos la oportunidad de decir la verdad antes de confrontarlo con lo que sabían. Explicó que cómo Carlos respondiera a esa primera pregunta les diría mucho sobre si tenía alguna conciencia de que su comportamiento estaba mal. Si Carlos mentía, entonces sabrían que entendía en algún nivel que lo que estaba haciendo estaba mal, aunque no quisiera admitirlo. Si Carlos decía la verdad, entonces eso sería un punto de partida para una conversación real. La señora Morales preguntó qué debían hacer después de que Carlos respondiera. El señor González dijo que debían decirle que habían visto toda su clase hoy y luego dejarlo reaccionar. Les advirtió que Carlos probablemente se enojaría y se pondría defensivo y trataría de culpar a todos los demás. Lo importante era que se mantuvieran calmados y firmes y no dejaran que Carlos lo volteara contra ellos. Ricardo preguntó si debían quitarle su teléfono y videojuegos. El señor González dijo que las consecuencias en casa debían coincidir con lo que decidieran como familia, pero que Carlos necesitaba entender que su comportamiento tenía resultados reales que afectaban su vida. La reunión terminó y la señora Morales y Ricardo se levantaron para irse. Se veían completamente diferentes de los padres confiados y enojados que habían entrado aquí exigiendo mi trabajo y una carta de disculpas. Los ojos de la señora Morales aún estaban rojos e hinchados, y se movía lentamente como si estuviera agotada. Ricardo mantuvo su mano en su espalda mientras caminaban hacia la puerta. Antes de irse, la señora Morales se volteó y dijo de nuevo que lo sentía y que harían mejor. Le dije que les creía y que esperaba que las reuniones y consejería ayudarían a Carlos. Salieron al pasillo y pude escuchar sus voces silenciosas desvaneciéndose mientras se dirigían hacia la salida. El señor González y yo nos sentamos ahí por algunos minutos sin decir nada. La oficina se sentía muy silenciosa después de toda esa emoción y llanto. Finalmente, el señor González se recostó en su silla y dijo que la observación había sido su idea. Había visto demasiados casos a través de los años donde los padres se negaban a creer evidencia documentada sin importar cuánta prueba proporcionaran los maestros. A veces ver era lo único que realmente funcionaba.
Dijo que lamentaba que hubiera tenido que lidiar con el comportamiento de Carlos por tanto tiempo sin que los padres me creyeran. Le dije que apreciaba que hubiera organizado la observación, aunque ver el colapso de los Morales había sido difícil de presenciar. Dejé la oficina del director y caminé de regreso por los pasillos vacíos hacia mi salón de clases. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido a casa, ya que era después de la campana final. Cuando llegué a mi puerta, encontré a la chica tímida esperando ahí con su mochila puesta. Se veía nerviosa y pequeña, parada contra la pared. Tan pronto como me vio, preguntó si estaba en problemas por llorar durante la clase. Mi corazón se rompió escuchándola preguntar eso, como si hubiera hecho algo malo por tener sentimientos cuando Carlos fue cruel con ella. Abrí la puerta de mi salón y le dije que entrara. Dije que no estaba en problemas para nada y que lo que Carlos le dijo fue malvado y completamente inaceptable. Le dije que lamentaba no haberlo detenido antes de que la hiciera llorar. Me siguió al cuarto y puso su mochila en un escritorio. Sus ojos aún estaban un poco rojos de antes. Saqué mi silla y me senté para que estuviéramos al mismo nivel de ojos, en lugar de que yo estuviera parada sobre ella. Retorció sus manos juntas y miró al suelo. Empezó a hablar en voz baja y me dijo que Carlos había sido malo con ella desde la primaria, pero empeoró mucho este año cuando empezó a tratar de participar más en clase. Dijo que en quinto y sexto grado se quedaba callada la mayor parte del tiempo para que Carlos no la notara tanto. Pero este año decidió que realmente quería intentar en la escuela y compartir sus ideas, y fue entonces cuando Carlos realmente empezó a atacarla. Cada vez que levantaba la mano o respondía una pregunta, Carlos hacía algún comentario bajo su aliento que otros estudiantes podían escuchar. Si leía algo en voz alta, él dibujaba imágenes burlándose de ella. Cuando entregó su tarea de escritura creativa, Carlos la había agarrado de mi escritorio antes de que las recogiera todas y escribió cosas malvadas en ella. Le pregunté si había reportado su comportamiento antes de hoy. Asintió y dijo que les había contado a sus padres sobre ello, pero dijeron que necesitaba desarrollar piel más gruesa y no dejar que otros niños la molestaran tanto. Le habían dicho que aprender a ignorar a los matones era una habilidad de vida importante. Dijo que trató de ignorar a Carlos, pero era difícil cuando era tan fuerte y constante al respecto. Me sentí enojada escuchando que sus padres básicamente le habían dicho que aceptara ser intimidada. Saqué mi cuaderno e hice una nota para contactar a sus padres sobre lo que había estado pasando y hacerles saber sobre el plan de la escuela para lidiar con el comportamiento de Carlos. Tal vez, si entendían qué tan serio y continuo era, lo tomarían más en serio que solo decirle a su hija que se endureciera. Le dije que los padres necesitaban saber lo que realmente estaba pasando y que ignorar a los matones solo les enseñaba a niños como Carlos que podían seguir lastimando a otros sin consecuencias. Asintió lentamente y preguntó si Carlos realmente cambiaría o si solo empeoraría después de ser atrapado. Dije honestamente que no lo sabía, pero que al menos ahora la escuela y sus padres estaban conscientes del problema y lo estaban tomando en serio. Me agradeció en voz baja y dejó mi salón viéndose un poco menos preocupada de cuando había llegado. Llegué a la escuela temprano la mañana siguiente y revisé mi correo electrónico antes de que llegaran los estudiantes. Había un mensaje de la señora Morales enviado a las 2 de la mañana con el asunto que solo decía Carlos. Lo abrí y empecé a leer. Escribió que ella y Ricardo habían confrontado a Carlos sobre su comportamiento tan pronto como llegaron a casa de la escuela. Le pidieron que les contara sobre su día y específicamente sobre mi clase de español. Carlos les dijo que todo estaba bien y que yo aún era injusta con él, pero que lo estaba manejando. La señora Morales escribió que escucharlo mentir tan fácilmente a sus caras fue doloroso, pero se mantuvieron calmados y le hicieron más preguntas. Carlos se mantuvo en su historia de que yo era el problema y él era la víctima. Luego le dijeron que habían visto toda su clase a través de la ventana de observación. La cara de Carlos se puso blanca según la señora Morales e inmediatamente se puso defensivo. Los acusó de espiarlo y dijo que yo debía haber organizado todo para hacerlo ver mal frente a ellos. Dijo que no era justo que creyeran a una maestra más que a su propio hijo. La señora Morales escribió que esta respuesta le rompió el corazón porque mostró que Carlos aún no entendía lo que había hecho mal. Estaba más molesto por ser atrapado que por cómo trató a otras personas. Ella y Ricardo trataron de explicar que su comportamiento era cruel e inaceptable, pero Carlos solo se enojó más y dijo que estaban de mi lado. El correo continuó con la señora Morales explicando las consecuencias que habían puesto. Quitaron el teléfono de Carlos y todos sus sistemas de juegos hasta nuevo aviso. Le dijeron que iría a consejería y seguiría cualquier plan de comportamiento que la escuela creara. Si se negaba a cooperar o su comportamiento no mejoraba, sería inscrito en la escuela alternativa para estudiantes con problemas de comportamiento serios. Carlos gritó que estaban siendo injustos y que otros padres apoyarían a sus hijos, pero Ricardo le dijo firmemente que apoyarlo significaba ayudarlo a arreglar su comportamiento, no defenderlo.
La señora Morales terminó el correo diciendo que ella y Ricardo también habían programado consejería familiar para ellos mismos, porque claramente necesitaban ayuda, entendiendo cómo sus propias actitudes habían dañado a su hijo. Se disculpó de nuevo por todo lo que me habían dicho, y me agradeció por importarme lo suficiente sobre Carlos para documentar su comportamiento tan cuidadosamente. Me senté en mi escritorio leyendo el correo 2 veces y sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que los Morales finalmente estuvieran tomando la situación en serio y poniendo consecuencias reales. Tristeza, porque podía decir por las palabras de la señora Morales cuánto dolor esto estaba causando a su familia, aunque era dolor necesario que esperemos llevara a cambio real. Mi clase de primer período empezó a entrar, y me preparé para comenzar la lección del día sobre análisis de poesía. Varios estudiantes se sentaron y miraron alrededor del cuarto con expresiones confundidas. Un chico levantó la mano y preguntó dónde estaba Carlos, ya que usualmente estaba aquí molestando todo a estas alturas. Le dije a la clase simplemente que Carlos se estaba reuniendo con administradores escolares hoy y regresaría a clases cuando la escuela decidiera que estaba listo. Una chica en la tercera fila dijo en voz baja que era realmente agradable poder escuchar la lección sin alguien interrumpiendo constantemente. Varios otros estudiantes asintieron en acuerdo, y un chico añadió que había tenido miedo de responder preguntas antes, porque Carlos siempre se burlaba de cualquiera que tratara de participar. Reconocí sus sentimientos y les dije que este salón de clases debía ser un lugar seguro para que todos aprendieran y compartieran ideas sin miedo de ser burlados. Empezamos la lección de poesía, y noté inmediatamente qué diferente se sentía la atmósfera. Los estudiantes levantaron sus manos sin vacilación. La chica tímida que Carlos había intimidado en realidad se ofreció como voluntaria para leer un poema en voz alta. Los niños hicieron preguntas y discutieron el material sin mirar nerviosamente para ver si Carlos se iba a burlar de ellos. El periodo de clase pasó volando y cubrimos más material del que usualmente hacíamos en el doble del tiempo, porque nadie estaba lanzando cosas o gritando insultos o deliberadamente descarrilando cada discusión. Durante mi descanso para almorzar, me dirigí a la sala de maestros para comer y encontré 3 otros maestros ya ahí. Tan pronto como entré, una de ellas se levantó y vino hacia mí. Enseñaba ciencias y dijo que había escuchado sobre lo que pasó con Carlos y quería decirme que había tenido problemas similares con él en sus clases. Dijo que Carlos le había dicho a toda su clase de ciencias que sus padres piensan que las maestras mujeres son demasiado emocionales para manejar estudiantes inteligentes. Otra maestra se unió a la conversación y compartió que Carlos regularmente dormía durante su clase de matemáticas con su cabeza abajo en el escritorio. Cuando había contactado a sus padres sobre ello, la culparon por no hacer el material lo suficientemente interesante para mantener a Carlos despierto. Una tercera maestra dijo que Carlos había sido disruptivo en la clase de historia también, y les había dicho a otros estudiantes que su papá dijo que estudiar historia era inútil porque la gente exitosa se enfoca en el futuro, no en el pasado. Me di cuenta mientras las escuchaba que el comportamiento de Carlos había estado afectando toda la escuela, no solo mi salón de clases. Su actitud y disrupciones se estaban extendiendo a través de múltiples clases e impactando docenas de estudiantes. Los otros maestros preguntaron qué estaba planeando hacer la escuela sobre Carlos, y les dije que había una gran reunión programada para esta tarde con sus padres y algunos especialistas. Todos dijeron que esperaban que algo realmente cambiara esta vez, porque Carlos había sido un problema desde el comienzo del año escolar, y solo estaba empeorando. La reunión de la tarde comenzó a las 14 horas en la sala de conferencias junto a la oficina del director. El señor González ya estaba ahí junto con el consejero escolar y una mujer que no reconocí, que resultó ser una especialista en comportamiento de la oficina del distrito. Los Morales llegaron con Carlos caminando entre ellos, viéndose enojado. Los brazos de Carlos estaban cruzados sobre su pecho y su expresión estaba fija en un ceño fruncido desafiante. Todos se sentaron alrededor de la mesa de conferencias con Carlos posicionado entre sus padres. El consejero comenzó la reunión agradeciendo a todos por venir y explicando que el objetivo era crear un plan para ayudar a Carlos a tener éxito tanto comportamental como académicamente. Se dirigió a Carlos y le pidió que describiera lo que pasó en mi clase ayer. Carlos inmediatamente dijo: la avergoncé a propósito porque no le gustó. Dijo que siempre me estaba atacando y tratando de hacerme ver mal frente a otros estudiantes. La especialista en comportamiento se inclinó hacia adelante y le preguntó a Carlos por qué pensaba que no me gustaba. Carlos enumeró razones, pero todas eran en realidad consecuencias de su propio comportamiento. Dijo que yo le daba malas calificaciones aunque él hacía su mejor esfuerzo. Dijo que lo llamaba cuando no levantaba la mano solo para avergonzarlo cuando no sabía la respuesta. Dijo que yo lo hacía rehacer tareas que ya había entregado.
La especialista le pidió que explicara esa última parte sobre rehacer tareas. Carlos vaciló, y luego admitió que en realidad no había entregado las tareas. Pero dijo que eso no debería importar porque el trabajo era estúpido de todos modos. La especialista tomó una nota en sus papeles y preguntó si Carlos entendía por qué no entregar trabajo resultaría en malas calificaciones. Carlos se encogió de hombros y dijo: el trabajo escolar era inútil. Trabajo ocupacional que no enseñaba nada útil. La señora Morales de repente interrumpió y le dijo a Carlos que ella y su padre habían visto toda su clase ayer. La expresión desafiante de Carlos cambió por primera vez. Sus ojos se abrieron y su boca se abrió ligeramente. La señora Morales describió en detalle lo que habían presenciado. Le dijo que lo escucharon usar sus palabras exactas para intimidar a otro estudiante. Dijo que lo vieron lanzar cosas a compañeros de clase y negarse a hacer cualquier trabajo. Le dijo que lo escucharon burlarse de una chica hasta que lloró y luego llamarla débil. La voz de la señora Morales tembló mientras dijo que ella y Ricardo se avergonzaban de lo que le habían enseñado sobre educación y respeto. Dijo que nunca se dieron cuenta de que Carlos estaba usando sus quejas privadas y frustraciones como armas para lastimar a otras personas. Carlos trató de discutir de vuelta. Dijo que solo estaba repitiendo lo que habían dicho en casa. Dijo que pensó que eso era lo que querían que hiciera. Dijo que siempre le decían que la escuela era estúpida y los maestros eran fracasos, así que solo estaba de acuerdo con ellos. Ricardo habló firmemente y le dijo a su hijo que lo que habían dicho en casa estaba mal. Dijo que él y la señora Morales iban a trabajar en cambiar sus actitudes como familia. El consejero tomó notas y dijo que parecía que Carlos creía que la aprobación de sus padres dependía de que rechazara la escuela y a los maestros. Dijo que esta era una dinámica que necesitarían abordar en las sesiones de terapia. La especialista en comportamiento sacó algunos papeles y comenzó a delinear un plan. Carlos asistiría a sesiones de consejería 2 veces por semana. Toda la familia iría a terapia juntos 1 vez por semana. Carlos firmaría un contrato de comportamiento antes de regresar a clases. Durante las primeras 2 semanas, estaría en un horario reducido, asistiendo solo a sus clases principales, con revisiones entre cada periodo. Cualquier interrupción o falta de respeto resultaría en remoción inmediata y un día de suspensión en la escuela. La especialista explicó que este plan sería revisado después de 2 semanas y ajustado basado en el progreso de Carlos. Carlos protestó inmediatamente. Dijo que el plan era injusto y demasiado estricto. Dijo que otros niños que se metían en problemas no tenían que hacer todo esto. El señor González habló y le dijo a Carlos directamente que esto era en realidad una alternativa generosa a la expulsión. Dijo que el comportamiento de Carlos había sido inaceptable por meses y había lastimado a otros estudiantes que merecían un ambiente de aprendizaje seguro. Dijo que la escuela tenía documentación de docenas de incidentes y múltiples quejas de maestros. Le dijo a Carlos que debería considerarse afortunado de que la escuela estuviera dispuesta a darle otra oportunidad con apoyo, en lugar de solo removerlo permanentemente. Carlos miró hacia abajo a la mesa y no dijo nada. Su expresión desafiante había desaparecido completamente. Por primera vez desde que lo conocía, Carlos se sentó ahí sin un comentario inteligente o excusa lista. Me aclaré la garganta y todos me miraron. Le dije a Carlos que estaba dispuesta a trabajar con él si realmente estaba listo para cambiar cómo actuaba y hacía su trabajo. Dije que pensaba que podía hacer las tareas, razón por la cual había sido tan difícil verlo negarse a siquiera intentar. Carlos me miró por solo un segundo con algo en su cara que no pude descifrar. Luego miró hacia abajo a la mesa de nuevo sin decir nada. La especialista en comportamiento deslizó el contrato a través de la mesa y el señor González entregó plumas a todos. Ricardo firmó primero, luego la señora Morales, luego la especialista, luego el señor González, luego yo. El contrato se quedó frente a Carlos con todos esperando. Cruzó sus brazos más apretado y miró fijamente a la pared. Ricardo se inclinó hacia su hijo y dijo en voz baja que Carlos podía firmar el papel o empacar sus cosas para la escuela alternativa esta noche. Carlos agarró la pluma tan fuerte que pensé que podría romperse y garabateó su nombre a través de la línea de firma. Tiró la pluma y cruzó los brazos de nuevo. La señora Morales se levantó y se disculpó conmigo una vez más antes de irse. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando intermitentemente todo este tiempo. 2 días pasaron antes de ver a Carlos de nuevo. Entró a mi clase de tercer período cargando una hoja amarilla de papel de la que el señor González me había hablado. Era un formulario de registro que cada maestro tenía que firmar después de cada clase para probar que Carlos asistió y se comportó apropiadamente. Carlos se sentó en el escritorio justo frente al escritorio de mi maestra, lejos de todos los otros estudiantes. El señor González lo movió ahí esta mañana antes de que empezaran las clases.
Los otros niños miraron a Carlos cuidadosamente, como si estuvieran esperando ver si iba a explotar o lanzar algo. Nadie le habló, y él no miró a nadie. Empecé a enseñar la lección sobre análisis de poesía, y Carlos en realidad sacó su cuaderno sin que yo tuviera que decirle. No levantó la mano o me miró, pero tampoco estaba dibujando imágenes o lanzando ligas. Cuando caminé repartiendo los ensayos calificados de la semana pasada, me detuve en el escritorio de Carlos y le di un paquete de papeles. Eran 10 de sus tareas faltantes, las que son más importantes para entender lo que estamos aprendiendo ahora. Tomó el paquete sin decir nada. La campana sonó y los estudiantes empacaron sus bolsas. Carlos trajo su hoja amarilla de registro a mi escritorio y se quedó ahí esperando. Preguntó en voz baja cuánto contaría el trabajo de recuperación hacia su calificación. Le dije que cada tarea podía darle crédito parcial si realmente la completaba de la manera correcta. Expliqué que si hacía el trabajo de recuperación y le iba bien en los próximos exámenes, podría subir su calificación de reprobado a tal vez aprobado. Asintió y tomó la hoja de registro de vuelta después de que la firmé. No hizo comentarios sobre cómo las calificaciones eran estúpidas o inútiles como solía hacer. Después de que terminó la escuela, estaba organizando papeles en mi escritorio cuando la chica tímida entró. Se detuvo en la puerta viéndose nerviosa. Me dijo que se sentía más segura en clase, ahora que Carlos se sienta al frente donde todos pueden verlo. Dice que está pensando en unirse al club de escritura creativa, ya que no tendrá que preocuparse de que Carlos se burle de ella por ello. Le digo que definitivamente debería unirse, y que estoy orgullosa de ella por no dejar que el comportamiento malvado de Carlos la detenga de hacer lo que le gusta. Sonríe un poco y dice que se inscribirá mañana. Pasa una semana con Carlos, siguiendo su plan de comportamiento. La señora Morales me envía un correo electrónico tarde una noche, actualizándome sobre sus sesiones de consejería familiar. Escribe que el terapeuta le ayudó a ella y a Ricardo a entender cómo sus propios problemas con sus trabajos y vidas los hicieron pensar que la educación era inútil. Han estado enseñando a Carlos que tener éxito significa rechazar la autoridad en lugar de trabajar dentro del sistema, lo que lo preparó para fallar en la escuela. Dice que darse cuenta de este patrón ha sido realmente difícil, pero necesario para que su familia cambie. Carlos entrega su primera tarea de recuperación el jueves por la mañana. Es un ensayo analizando el cuento corto que leímos en septiembre. La letra está desordenada y apenas escribió lo suficiente para cumplir con los requisitos mínimos, pero está completo y muestra que realmente leyó la historia. Lo califico y le doy un 6- con notas escritas en los márgenes sobre cómo mejorarlo. Es retroalimentación honesta, en lugar del 1 automático que solían recibir sus papeles en blanco. Durante la discusión de clase del viernes sobre un poema, Carlos levanta la mano. Lo miro fijamente por un segundo, porque nunca había levantado la mano una vez en todo este año. Lo llamo cuidadosamente y hace un comentario básico sobre las imágenes que realmente se relaciona con lo que estamos hablando. 2 estudiantes se voltean para mirarlo con expresiones sorprendidas. Una chica susurra algo a su vecina. Agradezco a Carlos por contribuir y uso su comentario para hablar más sobre el significado más profundo en el poema. El consejero escolar me detiene en el pasillo después de la escuela. Pregunta cómo le está yendo a Carlos en mi clase específicamente, ya que soy la maestra que sus padres atacaron. Le digo honestamente que está haciendo lo mínimo, pero no ha interrumpido la clase o ha sido irrespetuoso en 2 semanas. Dice que eso es en realidad muy buen progreso para alguien con los patrones de comportamiento establecidos de Carlos. Pregunta si he notado interacciones positivas entre Carlos y los otros estudiantes. Pienso al respecto, y me doy cuenta de que no he visto a Carlos interactuar con nadie en absoluto. Se sienta solo al frente, hace su trabajo en silencio, y se va tan pronto como termina la clase. El consejero escribe algo en sus notas, y dice que seguirá monitoreando la situación. Le digo honestamente que Carlos se sienta solo en su escritorio en la primera fila, y sale el segundo que termina la clase sin hablar con nadie. El consejero escribe algo en su cuaderno y sugiere que podríamos intentar moverlo a un asiento regular después de 4 semanas de buen comportamiento para ver si puede seguir mejorando sin estar separado de todos los demás. No estoy segura de que sea una buena idea todavía, pero acepto pensarlo si realmente sigue siguiendo las reglas. Pasan 3 semanas y Carlos entra a clase el lunes por la mañana cargando su mochila en lugar de solo su teléfono como de costumbre. Se sienta en su escritorio de primera fila, abre la cremallera de la bolsa y saca su tarea actual, más 3 papeles de recuperación más de antes en el semestre. Los recojo durante mis rondas y noto que la letra está desordenada y apenas escribió lo suficiente para cumplir con los requisitos, pero todo está realmente completo. Cuando los califico esa tarde y los devuelvo al día siguiente, Carlos toma sus papeles y lee a través de mis comentarios de retroalimentación en los márgenes, en lugar de arrugarlos en su mochila como solía hacer.
Su expresión se mantiene neutral, pero pone los papeles cuidadosamente en su carpeta, lo cual es más respeto por su trabajo de lo que he visto de él en todo el año. La señora Morales me envía un correo electrónico solicitando otra reunión para hablar sobre el progreso de Carlos y en lo que están trabajando en terapia familiar. Ella y Ricardo llegan a mi salón después de la escuela viéndose agotados, más calmados de lo que estaban durante nuestra última conversación. Se sientan frente a mi escritorio y la señora Morales explica que su terapeuta los ha estado ayudando a reconstruir su relación con Carlos basada en honestidad y responsabilizarlo por sus acciones en lugar de defender todo lo que hace, sin importar lo que realmente pasó. Ricardo añade que están aprendiendo a dejar de hacer excusas por comportamiento que saben está mal solo porque es su hijo. Ricardo se inclina hacia adelante y me dice que Carlos admitió durante una de sus sesiones de terapia que sabía que su comportamiento en la escuela estaba mal todo el tiempo. Pensó que actuar duro y rechazar todo sobre la escuela era lo que hacía que sus padres estuvieran orgullosos de él, porque eso era lo que siempre parecían valorar cuando hablaban en casa. Ahora Carlos se siente confundido, porque seguir reglas y ser respetuoso se siente como traicionar la identidad que sus padres pasaron años construyendo en él. Su terapeuta está trabajando con Carlos para entender que la fortaleza real significa admitir cuando estás equivocado y poner esfuerzo para mejorar, no solo negarse a importarle nada. Les digo que el comportamiento de Carlos en mi clase ha sido aceptable durante las últimas semanas, y está empezando a entregar tareas, aunque sus habilidades reales están bastante atrás de donde deberían estar después de meses de negarse a intentar en absoluto. La señora Morales pregunta si pienso que Carlos puede pasar el 8º grado este año, y respondo honestamente que depende de si sigue trabajando tan duro hasta el final del semestre y que también le vaya en las tareas y exámenes restantes. Si mantiene este esfuerzo, tiene una oportunidad, pero si regresa a sus patrones antiguos, definitivamente reprobará. 4 semanas después del incidente del cuarto de observación, el señor González aprueba mover a Carlos de vuelta a sentarse con el resto de la clase en lugar de aislado al frente. Coloco su escritorio en una fila del medio en lugar de la esquina trasera donde solía sentarse, posicionándolo cerca de estudiantes que se enfocan en su trabajo, pero no cerca de los que atacó antes. Cuando Carlos entra a la mañana siguiente y ve el nuevo arreglo de asientos, se pausa por un segundo, mirando su escritorio reubicado, luego camina y se sienta sin decir nada. Saca su cuaderno y espera a que empiece la clase como si fuera completamente normal. Durante nuestra unidad de poesía, la chica tímida levanta la mano y se ofrece como voluntaria para leer su pieza de escritura creativa en voz alta a la clase. Estoy sorprendida, porque nunca había estado dispuesta a compartir su trabajo antes, probablemente porque tenía miedo de que Carlos se burlara de ella. Se levanta y lee su poema sobre sentirse invisible, y cuando termina, varios estudiantes aplauden. Echo un vistazo a Carlos, esperando verlo rodando los ojos o haciendo muecas, pero su expresión es solo neutral. No está sonriendo o aplaudiendo, pero tampoco se está burlando de ella, lo que podría no sonar como mucho, pero representa cambio real de los comentarios crueles que solía hacer cuando ella trataba de participar. Carlos se queda después de clase una tarde y espera hasta que los otros estudiantes se van antes de acercarse a mi escritorio. Pregunta torpemente si puede reescribir uno de sus exámenes anteriores del comienzo del semestre, ahora que realmente entiende el material que cubrimos. Estoy genuinamente sorprendida de que tome este tipo de iniciativa y le digo que permitiré una retoma de examen si completa una guía de estudio primero para mostrarme que está realmente preparado y no solo esperando un aumento fácil de calificación. Acepta inmediatamente y toma el paquete de guía de estudio que le doy sin quejarse del trabajo extra. 2 días después, Carlos devuelve la guía de estudio completada con sus respuestas llenadas cuidadosamente. La reviso rápidamente y veo esfuerzo genuino para entender los conceptos en lugar de suposiciones aleatorias o respuestas de broma. Programo su retoma de examen para la semana siguiente y le digo que puede usar sus notas durante el examen, lo cual es más ayuda de la que normalmente daría, pero se siente correcto considerando todo con lo que ha estado trabajando. Me agradece en silencio antes de irse, y me doy cuenta de que esa podría ser en realidad la primera vez que lo escucho decir gracias por cualquier cosa. La semana siguiente, Carlos se sienta en su escritorio tomando el examen de retoma mientras el resto de la clase trabaja en lectura independiente. Se enfoca cuidadosamente en cada pregunta y usa el periodo completo de clase en lugar de rendirse después de 10 minutos como solía hacer. Cuando calificó su examen esa noche, obtuvo un 7, lo que sube su calificación general de un 1 a un 4. Aún no es aprobado, pero no es la calificación reprobatoria que había estado cargando todo el semestre tampoco. Cuando devuelvo el examen calificado al día siguiente, Carlos mira la puntuación y se permite una pequeña sonrisa
antes de esconderla rápidamente, como si no estuviera completamente seguro de que se le permitiera sentirse bien sobre su trabajo. Algunos días después, un correo electrónico de la señora Morales llega a mi bandeja casi a medianoche. Escribe que su sesión de terapia familiar se puso realmente intensa cuando el terapeuta le preguntó directamente a Carlos qué pensaba que pasaría si se convirtiera en un buen estudiante. Carlos se sentó ahí silencioso por mucho tiempo antes de finalmente admitir que tenía miedo de que sus padres se decepcionaran de él. La señora Morales dice que no entendió al principio hasta que Carlos explicó que todo lo que le habían enseñado toda su vida era sobre ser duro y no importarle lo que pensaran los maestros. Dijo que convertirse en alguien que realmente intentaba en la escuela y respetaba a los maestros se sentía como traicionar todo lo que sus padres valoraban de él. Ricardo aparentemente empezó a llorar ahí mismo en la oficina del terapeuta cuando se dio cuenta de que su hijo creía que su amor estaba ligado a él siendo desafiante y rechazando la educación. El correo continúa por varios párrafos sobre cómo escuchar el miedo de Carlos le rompió el corazón completamente. Escribe que ella y Ricardo pasaron años construyendo una identidad para su familia basada en ser demasiado buenos para la educación tradicional, y ahora están trabajando para derribar eso y reconstruir algo más saludable. Están tratando de mostrarle a Carlos que el éxito incluye educación y respeto en lugar de rechazar ambos, pero es difícil deshacer 13 años de mensajes equivocados. Termina agradeciéndome de nuevo por forzarlos a ver la verdad, aunque fue doloroso. 6 semanas después de que Carlos comenzó su plan de comportamiento, la especialista del distrito programa una reunión de revisión de progreso. Llego a la sala de conferencias para encontrarla ya ahí, con una carpeta gruesa de documentación de todos los maestros de Carlos. Comienza revisando los números y reporta que Carlos ha tenido exactamente 0 incidentes disciplinarios desde que comenzó el plan. Sin interrupciones, sin falta de respeto, sin intimidación de otros estudiantes. Su asistencia ha sido perfecta y ha llegado a tiempo a cada clase. Ojea reportes de maestros mostrando que ha completado alrededor del 60% de su trabajo asignado a través de todas las materias. Su maestro de matemáticas nota que es silencioso pero cooperativo. Su maestro de ciencias dice que participa ocasionalmente cuando lo llaman. Su maestro de historia reporta que entrega tareas que cumplen con requisitos básicos sin ir más allá de ellos. La especialista dice que Carlos está claramente siguiendo las reglas de su contrato de comportamiento, pero aún no está activamente involucrado con el aprendizaje. Está haciendo lo que tiene que hacer para evitar consecuencias en lugar de desarrollar interés genuino en la escuela. Recomienda continuar el plan actual hasta el final del semestre, con revisiones mensuales en lugar de semanales. El señor González está de acuerdo y dice que programará la próxima revisión para 4 semanas. La especialista me dice privadamente después de la reunión que este nivel de cambio de comportamiento en solo 6 semanas es en realidad realmente significativo para un estudiante con los patrones establecidos de Carlos. Dice que muchos niños en situaciones similares no pasan la primera semana sin incidentes mayores. La tarde siguiente, Carlos se queda después de clase y espera hasta que los otros estudiantes se van antes de acercarse a mi escritorio. Cambia su peso de pie a pie y no puede mirarme a los ojos cuando pregunta si puede unirse al programa de ayuda con tareas después de la escuela. Estoy genuinamente sorprendida porque el programa es completamente voluntario y requiere quedarse hasta tarde 2 veces por semana. La mayoría de los estudiantes evitan tiempo extra en la escuela si pueden. Le digo absolutamente que puede unirse y que pienso que es una gran idea. Hago una nota para enviar correo electrónico al coordinador del programa inmediatamente para hacerle saber sobre el plan de comportamiento de Carlos, para que pueda apoyar su progreso continuo y saber qué observar. Carlos asiente y pregunta cuándo es la próxima sesión. Le digo que es mañana después de la escuela en la biblioteca de 15 a 16 horas. Saca su planificador y lo anota cuidadosamente antes de agradecerme e irse. Al día siguiente, verifico con el coordinador y confirma que Carlos se presentó exactamente a las 15. Encontró un lugar silencioso en una mesa atrás y trabajó en tareas de recuperación por la hora completa sin problemas. Algunos días después, la chica tímida se acerca a Carlos después de clase mientras estoy borrando la pizarra. Mantengo un ojo en ellos mientras parezco enfocada en limpiar, lista para intervenir si es necesario. Ella le pregunta en silencio si entendió la tarea porque está confundida sobre lo que se supone que analicemos en el poema. Carlos se ve sorprendido de que le esté hablando, pero explica la tarea claramente sin ningún rastro de burla en su voz. Le dice, necesitamos identificar 3 ejemplos de imágenes y explicar lo que cada uno significa en el contexto del poema. Ella le agradece y empieza a irse, pero luego se voltea y pregunta si sabe qué significan las imágenes exactamente. Carlos piensa por un segundo y dice que es cuando el escritor describe cosas de maneras que te hacen imaginarlas en tu mente usando tus sentidos. La chica asiente
y le agradece de nuevo antes de irse. Carlos se queda ahí viéndose ligeramente confundido por lo que acabó de pasar, como si no estuviera completamente seguro de cómo procesar una interacción positiva con un compañero de clase. Me mira y le doy un pequeño asentimiento antes de que recoja sus cosas y se vaya. El próximo correo electrónico de la señora Morales llega un domingo por la noche. Escribe que su terapeuta familiar les dijo en la sesión de esta semana que piensa que están haciendo progreso real en cambiar las dinámicas familiares que llevaron al comportamiento de Carlos. El terapeuta los tiene trabajando en ejercicios donde practican responder a frustraciones sobre trabajo y vida sin menospreciar la educación o maestros. La señora Morales dice que es más difícil de lo que esperaba porque esas actitudes negativas se volvieron respuestas tan automáticas a través de los años. Escribe sobre pillarse a mitad de oración cuando empezó a quejarse de su jefe, diciendo que probablemente no podía hacer otra cosa. Entonces se convirtió en gerente. Se detuvo y lo reformuló para decir que su jefe toma decisiones con las que no está de acuerdo, pero necesita encontrar maneras profesionales de abordar esas preocupaciones. Ricardo está trabajando en cambios similares, y ambos están tratando de modelar respeto por la educación y autoridad, incluso cuando están frustrados con sus propias vidas. El correo dice que Carlos está lentamente empezando a aceptar que el amor de sus padres no depende de él ser desafiante y rechazar el aprendizaje. Aún está silencioso y retraído en casa, pero ya no está discutiendo con ellos sobre la escuela. La señora Morales termina diciendo que sabe que Carlos tiene un largo camino por recorrer, pero tiene esperanza de que finalmente se están moviendo en la dirección correcta como familia. Con 3 semanas restantes en el semestre, reviso las calificaciones actuales de Carlos y veo que ha subido su puntuación general a un 4 más. Hago algunos cálculos rápidos y me doy cuenta de que necesita obtener al menos un 7 en el examen final para pasar la clase con un 5 menos. Es posible, pero requerirá esfuerzo real y preparación. Llamo a Carlos a mi escritorio después de clase y le muestro los números. Explico exactamente lo que necesita lograr y sugiero que creemos un plan de estudio para las semanas restantes. Carlos saca su cuaderno sin que se lo pidan y empieza a escribir mientras delineo qué material cubrirá el examen final. Identificamos las áreas donde está más débil y le doy tareas específicas para trabajar en esas habilidades. Hace preguntas sobre formato y contenido que muestran que realmente está pensando sobre el examen en lugar de solo pasar por los movimientos. Cuando terminamos el plan de estudio, lo mira por un momento largo antes de preguntar si realmente pienso que puede obtener un 7. Le digo honestamente que pienso que puede si pone el trabajo, pero no será fácil y necesitará usar todos los recursos disponibles, incluyendo sesiones de ayuda con tareas. Asiente, y dice que lo intentará. Durante las próximas 2 semanas, Carlos se presenta a las sesiones de ayuda con tareas cada martes y jueves sin falta. Trabaja a través de problemas de práctica y materiales de estudio con enfoque que nunca había visto de él antes. En clase, empieza a levantar la mano ocasionalmente para hacer preguntas cuando no entiende algo. La primera vez que lo hace, varios estudiantes se voltean para mirarlo, pero respondo su pregunta normalmente y mantengo la lección en movimiento. Otros estudiantes gradualmente dejan de mirarlo nerviosamente y parecen aceptar que no es la misma presencia disruptiva que era al comienzo del año. Durante una actividad de lectura en parejas, un estudiante en realidad elige a Carlos como compañero, lo que sorprende a ambos. Los veo trabajar juntos y veo a Carlos explicando un pasaje a su compañero sin actitud o burla. El otro estudiante asiente y continúan leyendo juntos como si fuera completamente normal. El consejero escolar me detiene en el pasillo una mañana para decirme que ha estado siguiendo el progreso de Carlos a través de todas sus clases. Dice que sus otros maestros reportan mejoras similares a lo que he visto. Está completando trabajo en matemáticas, participando ocasionalmente en ciencias, tratando a todos con respeto básico en historia. Su maestro de educación física nota que sigue instrucciones y trabaja con compañeros de equipo apropiadamente durante actividades grupales. El consejero dice que este nivel de cambio de comportamiento en solo 8 semanas es realmente significativo y sugiere que Carlos está genuinamente trabajando para cambiar en lugar de solo pasar por los movimientos para evitar consecuencias. Ha visto muchos estudiantes que pueden fingir cumplimiento por 1 o 2 semanas, pero mantenerlo por tanto tiempo, mientras también mejora académicamente, muestra esfuerzo real. Pregunta si pienso que Carlos pasará mi clase, y le digo que depende completamente de cómo le vaya en el examen final. Dice que verificará con él antes de la semana de exámenes para asegurar que esté preparado y sintiéndose apoyado. Un correo electrónico de Ricardo llega por separado de los mensajes usuales de su esposa. Escribe que quería agradecerme personalmente por darle a Carlos oportunidades de mejorar, en lugar de descartarlo como caso perdido después de su comportamiento terrible.
Dice que ver a su hijo realmente intentar en la escuela durante estas últimas semanas les ha hecho a él y a la señora Morales darse cuenta de cuánto daño causaron sus actitudes. Pasaron años enseñando a Carlos que la escuela era inútil y los maestros eran fracasos. Y ahora están viendo lo que pasa cuando un niño realmente cree ese mensaje y actúa sobre él. Ricardo escribe que están orgullosos de Carlos por hacer el trabajo difícil de cambiar su comportamiento y reconstruir sus habilidades académicas, aunque sería más fácil solo rendirse. Dice que Carlos llega a casa cansado de las sesiones de ayuda con tareas, pero sigue regresando, lo que muestra un nivel de compromiso del que no estaban seguros que tuviera en él. El correo termina con Ricardo diciendo que espera que Carlos pase mi clase, pero que independientemente de la calificación, está agradecido de que Carlos aprendió algo más importante sobre esfuerzo y respeto. Llega el día del examen final, y Carlos entra viéndose nervioso, pero determinado. Toma su asiento y espera silenciosamente, mientras distribuyo los paquetes de examen. Cuando le digo a la clase que comience, Carlos abre su paquete y empieza a leer la primera pregunta cuidadosamente. Lo veo trabajar a través del examen, usando el periodo completo de clase, en lugar de rendirse después de 10 minutos como solía hacer. Se refiere a sus notas ocasionalmente, lee pasajes múltiples veces y escribe respuestas detalladas a preguntas de ensayo. Otros estudiantes terminan y entregan sus exámenes, pero Carlos sigue trabajando hasta que suena la campana. Trae su examen completado a mi escritorio y puedo ver su mano temblar ligeramente mientras lo pone. Le digo que tendrá sus resultados mañana y asiente antes de irse. Esa noche, me acomodo para calificar la pila de exámenes finales. Cuando llego al examen de Carlos, leo a través de sus respuestas cuidadosamente. Sus ensayos muestran entendimiento del material que cubrimos, y sus preguntas de análisis demuestran pensamiento real, en lugar de suposiciones aleatorias. Obtuvo un 6 menos en el examen. Abro mi libro de calificaciones e ingreso la puntuación. Luego veo mientras su calificación final del semestre se calcula exactamente a un 5 menos. Pasó mi clase por el margen más pequeño posible, pero pasó a través de esfuerzo genuino en lugar de manipulación de calificaciones o presión parental. En el último día de clase, Carlos camina a mi escritorio y coloca un pedazo de papel doblado en la pila de exámenes finales que estoy organizando. No me mira a los ojos cuando lo pone, solo murmura que es de sus padres y se voltea para irse. Desdoblo la nota y reconozco la letra de la señora Morales, agradeciéndome por mi paciencia durante el semestre y por mantener registros tan cuidadosos del comportamiento de Carlos. Escribe que sin mi documentación nunca habrían sido forzados a ver la verdad sobre lo que le habían enseñado a su hijo. La nota dice que están agradecidos de que le di a Carlos oportunidades de mejorar en lugar de rendirme con él completamente. Carlos aparece en mi escritorio de nuevo algunos minutos después de que la mayoría de los estudiantes se han ido y dice en silencio que lamenta cómo actuó todo el semestre. Su voz apenas está por encima de un susurro y está mirando al suelo como si no pudiera atraerse a mirarme. Le digo que aprecio la disculpa y que estoy genuinamente orgullosa del trabajo que ha hecho para dar vuelta a las cosas estas últimas semanas. Asiente una vez y sale rápidamente antes de que pueda decir algo más. Esa noche, asisto a la exhibición de fin de año en el auditorio de la escuela, donde los estudiantes presentan proyectos creativos en los que trabajaron durante el semestre. La chica tímida toma el escenario viéndose nerviosa pero determinada y comienza a leer su pieza de escritura creativa sobre encontrar valor para compartir tu voz incluso cuando la gente trata de silenciarte. Sus palabras son poderosas y personales, y cuando termina la audiencia estalla en aplausos entusiastas. Escaneo la multitud y veo a Carlos sentado con sus padres cerca de la parte trasera del auditorio. No está aplaudiendo con mucha energía, pero está aplaudiendo. Sus manos uniéndose en un ritmo constante que muestra respeto básico. La señora Morales tiene lágrimas corriendo por su cara mientras ve a su hijo mostrar incluso esta pequeña señal de decencia hacia una compañera de clase que había atormentado por meses. Ricardo tiene su brazo alrededor de los hombros de su esposa y está viendo a Carlos con una expresión que mezcla orgullo y tristeza. Después de que termina la exhibición, veo a los Morales saliendo por la puerta lateral y la señora Morales atrapa mi ojo y articula «Gracias», antes de que desaparezcan en el estacionamiento. La semana siguiente, el señor González programa una reunión de fin de año para revisar el plan de comportamiento de Carlos y determinar qué requisitos necesitará seguir el próximo año. El consejero, la especialista en comportamiento, Carlos y sus padres se reúnen todos en la sala de conferencias para discutir su progreso. El señor González abre la reunión reconociendo que Carlos ha hecho mejoras significativas durante los últimos 2 meses y le pide al consejero que comparta su evaluación. Reporta que Carlos ha asistido a todas las sesiones requeridas, participado en actividades y mostrado esfuerzo real para entender cómo su comportamiento afectó a otras personas.
La especialista en comportamiento añade que los maestros de Carlos a través de todas las materias han reportado comportamiento cooperativo consistente sin incidentes mayores desde que el plan fue implementado. El señor González le pregunta directamente a Carlos qué quiere para 9º grado. Y Carlos dice sin vacilación que quiere empezar la preparatoria sin la reputación que construyó en la secundaria. Dice que sabe que la gente recordará cómo actuó, pero quiere una oportunidad de mostrar que es diferente ahora. El consenso entre los adultos es que Carlos debería continuar consejería durante el verano con sesiones cada 2 semanas en lugar de 2 veces por semana. Para 9º grado, empezará con un plan de monitoreo modificado que requiere revisiones semanales con su consejero de orientación, pero no el seguimiento diario intensivo que tuvo este semestre. Carlos acepta el plan sin argumento y en realidad agradece a todos por ayudarlo, lo que me sorprende dado lo resistente que fue a cualquier tipo de ayuda solo meses atrás. La señora Morales pregunta si hay algo más que deberían hacer como familia, y el consejero sugiere que mantengan sus sesiones de terapia familiar al menos mensualmente para seguir trabajando en los patrones que han empezado a cambiar. 2 días después de la reunión, abro mi correo electrónico para encontrar un mensaje de la madre de la chica tímida. Escribe que quería agradecerme personalmente por crear un ambiente de salón de clases más seguro en la segunda mitad del año. La confianza de su hija ha crecido tanto desde que Carlos dejó de intimidar a ella y otros estudiantes. Está emocionada de continuar con escritura creativa en la preparatoria y hasta ha empezado a trabajar en una colección de poemas durante el verano. La madre menciona que su hija le dijo que fui la primera maestra que tomó en serio la intimidación de Carlos en lugar de decirle que solo lo ignorara o desarrollara piel más gruesa. Dice que su hija finalmente siente que la escuela puede ser un lugar donde pertenece, en lugar de algún lugar donde tiene que sobrevivir. Leer el correo electrónico me hace darme cuenta de cuánto impacto puede tener el comportamiento de un estudiante en todo un salón de clases y cuántos estudiantes sufren en silencio cuando los maestros no abordan la intimidación directamente. Escribo de vuelta agradeciéndole por el mensaje y diciéndole qué orgullosa estoy del valor y talento de su hija. La señora Morales me envía un correo electrónico una semana antes de las vacaciones de verano, preguntando oficialmente si podemos reunirnos una vez más para actualizarme sobre el progreso de su familia. Nos reunimos en una cafetería cerca de la escuela, ya que el edificio está mayormente vacío durante el periodo de descanso. Se ve diferente de cómo se veía en nuestras reuniones anteriores, menos defensiva y más genuina en sus expresiones. Me dice que su terapeuta los ha ayudado a entender que cambiar el comportamiento de Carlos requería cambiar todo su sistema familiar, no solo castigar a Carlos o forzarlo a actuar diferente. Ella y Ricardo están trabajando en construir un ambiente hogareño que valora la educación, respeta a los maestros y responsabiliza a Carlos mientras aún lo apoya emocionalmente. Admite que pasaron años enseñando a Carlos que la escuela era inútil y los maestros eran fracasos. Y ahora están tratando de deshacer ese daño mientras también examinan por qué desarrollaron esas actitudes en primer lugar. Ricardo se une a nosotras a mitad de la conversación y añade que ver a Carlos realmente intentar en la escuela les ha hecho a ambos darse cuenta de cómo sus propias frustraciones con sus carreras los llevaron a descartar la educación completamente. Dice que están orgullosos de Carlos por hacer el trabajo difícil de cambiar, aunque sería más fácil solo seguir culpando a todos los demás como le enseñaron a hacer. Carlos completa su última sesión de consejería del año escolar a mediados de junio, y el consejero envía un reporte positivo al señor González. Escribe que Carlos ha desarrollado mejores habilidades para manejar sus emociones y está empezando a entender cómo su comportamiento afectó a otras personas más allá de solo meterlo en problemas. Nota que Carlos aún tiene trabajo que hacer, pero ha hecho progreso real en tomar responsabilidad por sus acciones en lugar de desviar la culpa. El consejero recomienda que continúe terapia durante el verano con sesiones cada 2 semanas para mantener el momento que ha construido antes de hacer la transición a la preparatoria en el otoño. El señor González me reenvía el reporte con una nota diciendo que está cautelosamente optimista sobre las oportunidades de Carlos para el éxito en 9º grado mientras los sistemas de apoyo permanezcan en su lugar. En el día final real de escuela, cuando los estudiantes vienen a limpiar sus casilleros y decir adiós, varios niños pasan por mi salón de clases para hablar. 3 estudiantes diferentes me dicen que están contentos de que Carlos cambió su comportamiento porque la clase se volvió mucho mejor en la segunda mitad del año. Un chico dice que tenía miedo de participar en discusiones antes porque Carlos se burlaba de todos los que trataban de responder preguntas. Dice que una vez que Carlos dejó de ser malvado, fue en realidad divertido hablar sobre las lecturas y compartir ideas. Otra estudiante menciona que casi le pidió a sus padres que la transfirieran a una clase de español diferente porque las interrupciones constantes de Carlos hacían imposible aprender.
Se alegra de haberse quedado porque el segundo semestre fue completamente diferente. Escuchar a estos estudiantes me hace darme cuenta de cuánto el comportamiento de Carlos había suprimido el compromiso y aprendizaje de toda la clase. Su intimidación creó un ambiente donde los estudiantes tenían miedo de participar, miedo de ser ellos mismos, miedo de intentar. Cambiar el comportamiento de un estudiante no solo ayudó a ese estudiante, liberó todo un salón de clases de niños para realmente aprender y crecer. Durante el verano, me encuentro con los Morales en un evento comunitario en el parque del pueblo. Carlos está con ellos, viéndose más relajado de lo que jamás lo había visto en la escuela. La señora Morales me dice que Carlos está trabajando medio tiempo en una librería local, lo que fue sugerencia de su terapeuta para ayudarlo a desarrollar una relación más positiva con la lectura y el aprendizaje. Dice que Carlos en realidad parece disfrutar el trabajo y ha estado leyendo algunos de los libros que vende, lo que es algo que nunca pensaron que verían. Ricardo añade que Carlos llega a casa hablando sobre los libros que está leyendo y a veces hasta recomienda títulos a clientes, mostrando conocimiento que dice no tener. Carlos se para ligeramente detrás de sus padres durante esta conversación, viéndose avergonzado, pero no enojado como habría estado meses atrás. Cuando sus padres terminan de hablar, dice brevemente que el trabajo está bien y algunos de los libros son en realidad interesantes. No es un respaldo entusiasta, pero viniendo de Carlos, representa crecimiento significativo. A finales de agosto, el gerente de la librería contacta a la escuela para proporcionar una referencia para los registros de preparatoria de Carlos. Reporta que Carlos ha sido un empleado confiable que llega a tiempo, trabaja bien con clientes y toma dirección sin actitud. Menciona en su referencia que Carlos le contó sobre sus problemas de comportamiento el año pasado y dijo que está tratando de ser diferente ahora. El gerente escribe que está impresionada por un adolescente tomando ese tipo de responsabilidad por errores pasados en lugar de hacer excusas. Dice que Carlos es silencioso y se mantiene a sí mismo. Pero es útil cuando los clientes necesitan asistencia, y ha aprendido el sistema de inventario rápidamente. El señor González añade la referencia al archivo de Carlos y me envía una copia por correo diciendo que es bueno ver el progreso de Carlos extendiéndose más allá de la escuela a otras áreas de su vida. Cuando la escuela empieza de nuevo en el otoño, estoy caminando por el pasillo el primer día y veo a Carlos cerca de los casilleros de primer año viéndose nervioso pero determinado. Es más alto de lo que era en octavo grado y su postura es diferente, menos agresiva y defensiva. Reviso las listas de clases después y veo que está inscrito en español estándar en lugar de clases remediales, lo que significa que sus calificaciones finales del año pasado fueron suficientes para colocación regular. Algunos días en el año escolar, paso a Carlos en el pasillo entre clases y hacemos contacto visual. Me asiente, solo un reconocimiento simple, y le asiento de vuelta. Ninguno de nosotros dice nada, pero ambos sabemos que ese pequeño gesto representa crecimiento significativo de donde empezó el año pasado. No es el mismo niño que entró a mi salón de clases el septiembre pasado, listo para interrumpir y destruir. Tampoco está completamente transformado, pero está intentando, y a veces eso es suficiente. Algunos días en el nuevo año escolar, la chica tímida aparece en la puerta de mi salón durante mi período de planeación, sosteniendo una carpeta contra su pecho. Se ve diferente de cómo se veía el año pasado, más alta con más confianza en su postura. Pregunta si tiene un minuto para hablar, y la hago pasar, curiosa sobre qué la trajo de vuelta a mi salón de clases. Se sienta en uno de los escritorios de estudiantes y abre la carpeta para mostrarme una página impresa con su nombre en la parte superior. Su cara se ilumina mientras explica que está tomando una clase de escritura creativa en la preparatoria y uno de sus poemas fue elegido para la revista literaria de la escuela. Me inclino hacia adelante para mirar el poema y reconozco su voz distintiva en las cuidadosas elecciones de palabras y emociones honestas. Me dice que quería agradecerme por proteger a ella y los otros estudiantes de la intimidación de Carlos el año pasado, porque le dio el valor para seguir escribiendo. Dice que si Carlos hubiera seguido burlándose de todos los que trataban de compartir su trabajo, probablemente habría renunciado a la escritura creativa completamente. Le digo que estoy orgullosa de su valor y talento y que ver que descubría su amor por la escritura fue una de las mejores partes del año pasado a pesar de todo lo demás que pasó. Sonríe y dice que en realidad está emocionada sobre la clase de español ahora en lugar de temerla, lo que hace que todas las reuniones difíciles y confrontaciones con los Morales valgan la pena. Más tarde esa semana, el señor González para por mi salón después de la escuela para darme una actualización sobre el progreso de Carlos en la preparatoria. Dice que los maestros de noveno grado de Carlos reportan que está empezando el año con comportamiento cooperativo y trabajo completado, aunque se queda silencioso en clase y no se ofrece como voluntario para responder preguntas o participar en discusiones. El consejero de la preparatoria está vigilando su progreso.
y aún va a terapia una vez al mes para mantener los cambios que hizo. El señor González se apoya en mi escritorio y admite que la situación resultó mejor de lo que esperaba, considerando qué tan profundos fueron los problemas de comportamiento de Carlos y qué tan defensivos estaban los morales al comienzo. Dice que la mayoría de casos como el de Carlos terminan con el estudiante siendo expulsado o los padres sacándolo para educarlo en casa en lugar de enfrentar la verdad. El hecho de que Carlos realmente cambió su comportamiento y los morales tomaron responsabilidad por su papel en crear el problema es lo suficientemente inusual que el distrito le pidió que documentara el caso como modelo potencial para manejar situaciones similares. Sentada en mi escritorio después de que se va el señor González, pienso sobre todo lo que pasó con Carlos y sus padres. Me alegra haber mantenido registros tan cuidadosos del comportamiento de Carlos y que el señor González apoyó mi plan de dejar que los morales observaran la clase. Aunque ver su devastación en ese momento fue genuinamente difícil, la transformación de Carlos no fue alguna historia dramática de redención donde de repente se convirtió en un estudiante modelo que amaba aprender. Hizo progreso real, sin embargo, yendo de un niño que interrumpía la clase cada día e intimidaba a otros estudiantes a alguien que completa su trabajo y trata a la gente con respeto básico. A veces, el mejor resultado no es redención perfecta, sino esfuerzo genuino hacia el cambio. Tengo esperanza cautelosa de que Carlos seguirá construyendo sobre la base que empezó el semestre pasado y que los morales continuarán apoyándolo de maneras más saludables de lo que hicieron antes. La visita de la chica tímida me recordó por qué luché tan duro para abordar el comportamiento de Carlos en lugar de solo pasarlo al siguiente maestro. Crear un salón de clases seguro, donde los estudiantes puedan tomar riesgos y descubrir sus talentos, importa más que evitar conversaciones difíciles con padres defensivos.